a grabar esta conferencia y darle el pase al ingeniero Javier Zumbado para que inicie su charla de esta noche. Adelante, don Javier. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y primeramente, bueno, agradecerle al Colegio de Ingenieros Civiles por la invitación. Y bueno, ya como les comentó un poco, Carol, la idea es comentarle pues, un poco sobre mi trabajo final de graduación, que tiene que ver con el potencial teórico de energía del oleaje en la costa pacífica de Costa Rica. Entonces, bueno, antes de hablar específicamente del trabajo, pues quería hacer una introducción en lo que es clima marítimo en Costa Rica, para entrar un poco en contexto del trabajo y también mencionar un poco cuál ha sido la entidad que ha pues trabajado más este tema del clima marítimo en Costa Rica. Y fue donde nació pues este trabajo final de graduación. Voy a comentarles brevemente qué es IMARES. Okay. IMARES es la Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y Estuarios, que es un grupo multidisciplinario cuyo ámbito de acción es la ingeniería marítima, y siendo las mediciones de campo y las simulaciones numéricas, pues parte del quehacer de esta unidad. Okay. Además, se complementan con modelos físicos gracias a unas nuevas instalaciones del laboratorio hidráulica que se inauguraron por ahí del 2018. IMARES se encuentra ubicado en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería, este edificio que está acá a la derecha, en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Y el objetivo de IMARES pues, es contribuir al desarrollo sustentable del país en las áreas de la ingeniería marítima y fluvial a partir de la investigación, la enseñanza, la consultoría y la acción social. ¿Okay? Algunas líneas de investigación de esta unidad pues tienen que ver con el estudio del clima marítimo y la adaptación al cambio climático. En los últimos años se ha estado realizando pues, mediciones del clima marítimo, por ejemplo, con perfiladores acústicos de corrientes, que es este que está por acá, con boyas inerciales. También se han hecho estudios de morfología de playas aplicando técnicas de fotogrametría. Se han hecho estudios varios para construcción de infraestructura turística o de protección. Otras líneas de investigación, por ejemplo, el modelado físico y numérico de obras marítimas. En el nuevo laboratorio de hidráulica, pues se tiene un tanque multidireccional de oleaje de 23 por 11,5 por 1,4 metros, ¿okay? Para hacer modelación física. También hay un canal de oleaje grande y otro pequeñito. El grande tiene 52 metros de largo por 2 metros de alto y 1,2 de ancho. Y estos permiten hacer, por ejemplo, modelación física, una imagen que se ve por acá, y estudiar por ciertos fenómenos hidráulicos. También otro punto importante es una modelación numérica, que la modelación numérica pues, permite conocer el clima marítimo en diferentes puntos, y con esto poder estudiar este fenómeno y pues hacer diseño de diferentes tipos de obras o estudios. Otra línea que recientemente se ha estudiado es la energía renovable a partir del mar, que es la que pues este trabajo está un poco relacionado. ¿Okay? Realmente el equipo de IMARES pues realmente es un equipo multidisciplinario, como les comentaba. Tiene varios investigadores y colaboradores, muchos de ellos, bueno, de diferentes ingenierías, y muchos de ellos han sacado posgrados especializados en la ingeniería marítima. También contamos con asistentes y técnicos de estudiantes, por ejemplo, de escuelas como ingeniería civil, biosistemas, topografía, ingeniería eléctrica, ciencias de la computación informática, etc. ¿Okay? Y bueno, pues IMARES ha ido creciendo con el tiempo. Y yo pienso pues que en Costa Rica se necesita todavía más ingenieros con conocimiento en esta área para poder gestionar los dos litorales que tenemos en Costa Rica. ¿Okay? Entonces un poco qué es IMARES y más o menos de dónde nació este proyecto. Ahora quería comentarles un poco el contexto donde está el trabajo ubicado. Entonces quería hablar un poco del clima marítimo, ingeniería de costas. Entonces este clima marítimo, pues, es el estudio de variables meteorológicas, como lo que es el oleaje, las corrientes, el viento, el nivel del mar, okay, o la marea. Y para el estudio de estas variables, pues es recomendable que se tenga información homogénea en el espacio, continua en el tiempo y que sea cuantitativamente fiable. Okay. Entonces, homogeneidad espacial, me refiero a tener pues, diferentes puntos de control
en una cierta área que me caracterice en el clima marítimo de esa área. ¿Ok? Y yo pueda, por ejemplo, ver cuál es la transformación de ese clima marítimo desde capas profundas hasta aguas someras. Al continuar en el tiempo me refiero a que la resolución de esa variable de estudio pues sea la adecuada, ¿verdad? Puede ser 1 hora, 3 horas, etcétera, dependiendo de la variable que yo quiera estudiar. Y también que cuente con un registro pues largo, ¿verdad? Entre más largo es ese registro, pues va a poder hacer una estadística más robusta de esos datos. Y cuantitativamente fiable me refiero a que los datos pues sean representativos de esa zona. ¿Okay? Entonces, usualmente se hace validaciones, ¿verdad? Con datos satelitales o pues con datos medidos en campo. ¿Okay? Entonces, lo anterior pues, va a permitir caracterizar ese comportamiento de dichas variables en el corto, medio y largo plazo para ser aplicados en diferentes proyectos de ingeniería. ¿Okay? Ingeniería de costas y puertos. Bueno, los investigadores ingenieros que trabajan con datos saben que pues tomar datos medidos en campo es una inversión de dinero y tiempo bastante considerable y a veces, por ejemplo, cumplir con todas estas recomendaciones no es tan fácil. Entonces, para solventar ese problema de homogeneidad espacial y que tenga pues, registros largos de información, podemos apoyarnos de las bases de datos neuronales, ¿okay? O se le llama Hindcast en el término en inglés. Y estos modelos pues, de análisis se basan en información medida en ciertos lugares del planeta a lo largo del tiempo. Y con esa información, pues más modelos numéricos actuales y las computadoras, pues logran predecir los valores que tendrán ciertos parámetros metasonográficos en el tiempo y en el espacio. Okay, entonces, usualmente, por ejemplo, podemos encontrarnos un hindcast de todo el Océano Pacífico, de todo el Océano Atlántico, del Mar Mediterráneo, ¿okay? Y eso nos da pues información en varios puntos de control, en una malla usualmente homogénea, y usualmente tiene registros de tiempo largos, ¿okay? Entonces, por ejemplo, algunas entidades que tienen este tipo de modelos, ya voy a hablar un poco más específico de lo que es oleaje. Aún así, pues esos modelos están, hay de viento, hay de oleaje, hay de marea, que realmente pues están disponibles en internet, uno los puede descargar, los puede ver, los puede manejar para diferentes tipos de aplicaciones ingenieriles. Entonces, pues ahí está el recurso, ¿verdad? Entonces, estas entidades, por ejemplo, la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, tiene 2 modelos de análisis del oleaje, uno del 79 al 2009 y otro del 2005 al 2019. Y ese modelo, por ejemplo, está basado en un modelo WaveWatch 3 espectral, tiene una resolución de 0.5 grados de resolución, más o menos unos 50 kilómetros, y tiene pues datos de información del oleaje espectral a cada 3 horas. ¿Okay? Entonces nos permite tener pues esos registros continuos en el tiempo y en una malla, por ejemplo, a cada 50 kilómetros. Otra entidad, la NOAA es estadounidense, otra entidad, la Copernicus Marine Environment Monitoring Service, Siemens, que es de la Unión Europea. Esta pues es similar, que tiene un modelo WAM espectral, la resolución es de 0.2 grados, cerca de 20 kilómetros, y igualmente tiene una resolución cada 3 horas, ¿okay? Y la extensión temporal es de 1993 hasta el 2020, ¿okay? Entonces podemos tener casi 30 años de información para poder estudiar, ¿okay? Ahora bien, con eso podemos solventar la parte de que sea homogénea en el espacio y continua en el tiempo, pero necesitamos que esa información pues realmente sea representativa de la zona que queremos estudiar. Entonces ocupamos mediciones, ¿okay? Y para el caso de Costa Rica, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, en el Pacífico, la mayoría de boyas que usan estos modelos para validar están en Norteamérica, realmente en Centroamérica y Sudamérica hay pocas, y además de eso, el oleaje que llega a la costa de Costa Rica, la mayoría se genera cerca de Nueva Zelanda, tiene que recorrer todo el Pacífico hasta llegar a la costa, y ahí se topa con las Islas Galápagos, la isla del Coco, ¿okay? Y eso genera pues errores en ese tipo de modelos en acercándose a la costa, ¿okay? Entonces también hay que pues, validar esa información y calibrar, ¿okay? En Costa Rica realmente se ha medido poco, mediciones de la que se han hecho,
Algunas entidades han sido el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Comisión de Marines y Atracaderos Turísticos, así estuvo midiendo por ahí del 2008-2009 en Sámara y en el 2011 en Playa Grande, específicamente para estados de mar de alta energía. El Consejo Nacional de Concesiones, con la construcción de la terminal de contenedores de Moín, estuvo midiendo un par de años, por el 2015-2017, al frente del puerto. Y la Unidad de Ingeniería Marítima y Estuarios, pues, sí está realizando un poco más de mediciones. Por ejemplo, en conjunto con el MOP, tiene un punto en Cabo Blanco con información cuasi continua desde el 2014 hasta la actualidad. Realmente creo que es la base de datos más extensa que hay en Costa Rica con respecto a oleaje, por ejemplo. Y bueno, IMARES desde el 2014 se ha comprometido a realizar campañas de campo para criticar el clima marítimo en la costa pacífica de Costa Rica. Y estas mediciones pues no solo sirven para calibrar los modelos de análisis, ¿okay?, sino que cuentan con mucha información sobre el estado del mar y que son aprovechadas para hacer investigación. ¿Okay? Entonces pueden tener diversas aplicaciones. IMARES pues tiene actualmente un proyecto de investigación para densificar la información marítima en la costa pacífica de Costa Rica. Les comento esto porque es mi trabajo final de graduación, perdón, fue como una aproximación o un primer paso de lo que es este proyecto que es más grande. Y gracias a estas mediciones de campo pues, se han realizado, se ha podido calibrar y validar pues, estos modelos de análisis de oleaje. ¿Okay? Y eso nos permite después usar técnicas de regionalización para identificar información marítima. Ahorita les explico qué son esas técnicas que yo apliqué en mi trabajo. Y MARES proyecta pues, tener nodos con información de clima marítimo desde aguas profundas hasta aguas húmedas en toda la costa del Pacífico. Entonces, por ejemplo, está este mapita acá. La idea es tener diferentes mallas de cálculo, por ejemplo, para el Pacífico Norte, para el Golfo de Nicoya, para el Pacífico Central, para el Pacífico Sur y posiblemente también para el Caribe. ¿Okay? Entonces, pues esos modelos de reanálisis nos traen la información a aguas profundas, ¿verdad? Podemos decir que es por acá. Luego de este punto, pues los modelos no resuelven bien lo que sucede con el oleaje, ya que suceden transformaciones, ¿okay?, refracción, azulamiento, fricción con el fondo, etc. Y ese tipo de modelos, perdón, hay que usar un modelo más robusto que considere esas transformaciones del oleaje. Entonces, para eso hacemos mallas anidadas y podemos aumentar la resolución espacial, por ejemplo, en cada una de esas mallas. Ya no tener nodos a cada 20 o 50 kilómetros, sino podemos tener nodos a cada kilómetro, ¿okay?, a lo largo de toda la costa del Pacífico y también la del Caribe. ¿Okay? Y bueno, algunos se preguntarán, ¿para qué quiero yo ese montón de información, verdad, cercana a la costa, con 30 años de información? Bueno, eso se puede utilizar para diferentes aplicaciones, por ejemplo, diseño de estructuras de protección costera, como rompeolas o malecones, diseño de atracaderos, marinas y puertos, estudios de estabilidad de playas. Hay aplicaciones interesantes con sistemas de alerta temprana en caso de oleaje de alta energía. Por ejemplo, algunos puertos que se vean afectados por este oleaje de alta energía. Creo que Caldera le pasa un poco en unas situaciones de estas. Entonces va a permitir, por ejemplo, tener un modelo que le diga a 5 o 10 días cómo va a ser el oleaje dentro del puerto. Entonces, la administración portuaria pues, puede tomar decisiones en si en cierto día que se pronostica que va a haber alto oleaje, que ellos saben que los barcos no van a poder atracar, pues se cierra el puerto, por ejemplo, o se cierren ciertas horas. Y eso les puede ahorrar pues algo de dinero. ¿Okay? Entonces, es una aplicación interesante y, por supuesto, la evaluación del recurso energético de las olas, que es este presente trabajo. Ok, vamos a un último punto para aclarar un poco cuál es el potencial que me refiero acá. Podemos dividir el potencial de energía en 3 categorías. El potencial teórico bruto, que es el recurso energético global, sin tener en cuenta ningún tipo de restricción ni el tipo de tecnología existente, que es la energía pura que trae el oleaje por frente de oro. ¿Okay? Que es este presente trabajo. ¿Okay? Ese es un primer paso. Luego está el potencial teórico disponible, que toma en cuenta pues, todas las restricciones en el espacio marítimo que van a impedir el desarrollo de parques marinos. ¿Okay? Y ahí hay que excluir parques nacionales, reservas naturales, zonas de pesca responsable, etc. ¿Okay? Ya sería como tomar lo que hay disponible y sumarlo. ¿Okay? Y el potencial técnico pues es igual al anterior, pero tomando en cuenta ciertas tecnologías. ¿Okay?
A ellas aplican pues eficiencias eléctricas, mecánicas, etcétera. ¿Ok? Entonces, como para aclarar, mi trabajo pues se enfocó en teórico bruto. Luego se puede hacer un paso más a teórico disponible y con más investigación podemos llegar a un potencial técnico también. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sin más, voy a hablarles sobre mi trabajo final de graduación, que me enfoqué principalmente en la costa Pacífico Norte de Costa Rica. Como parte de la motivación para este trabajo, pues Costa Rica se caracteriza a nivel mundial por el alto nivel de energías renovables y, pues también en Costa Rica un pilar es la descarbonización de la matriz energética. Y para lograr esto, por ejemplo, se puede hacer uso de energías renovables no convencionales, ¿okay? Como lo que es la energía andimotriz, que se refiere a energía del oleaje, que es lo mismo. Otro punto a considerar es que la zona económica exclusiva, por ejemplo, esa área marítima, que tenemos pues soberanía para administrar, explotar, preservar los recursos naturales, pues es cerca de o más de 530.000 kilómetros cuadrados, ¿okay? 10 veces más grande que el territorio continental de Costa Rica, y debido a esta gran extensión y características que tiene, pues es importante estudiarlo en detalle, ¿okay? La energía undimotriz o energía del oleaje, pues realmente ha sido abordada de una manera generalista con los trabajos de Brito y de Valdí. Y la idea entonces es pues, precisar el cálculo de ese potencial teórico que va a permitir tener una idea muy clara del orden de magnitud y la distribución de esa energía que hay en el país. ¿Okay? Entonces el objetivo general fue evaluar ese potencial teórico mediante modelación numérica, que son las técnicas de regionalización, en esa sección del Pacífico Norte, delimitado entre lo que es Puerto Carrillo y la frontera con Nicaragua. Sea, la metodología que se empleó, pues parten de unos datos de análisis, ya les comenté un poco qué son estos datos. En este trabajo se utilizó la base de datos de la NOAA del 2005 al 2019, ya que presentaba mejores parámetros de calibración. Y luego, bueno, aplicamos la calibración, ¿verdad? Para tener de los tres principios que comenté: homogeneidad espacial, continuidad en el tiempo y que sea cuantitativamente fiable. ¿Okay? Entonces, la calibración se probó con datos satelitales y con mediciones de campo, ¿okay? Con las dos. Específicamente para la altura de ola significante. ¿Okay? Estos modelos de análisis del oleaje, pues lo que nos dan es altura de ola significante, H sub S, periodo pico, relacionado al periodo de las olas de mayor energía, y la dirección media del oleaje. ¿Okay? Eso es lo que nos da, lo que nos resume el modelo de análisis en esos tres parámetros. Ahora bien, a partir de este punto, necesitamos ya propagar el oleaje hacia la costa. ¿Okay? Entonces, bueno, una manera de hacerlo es propagar dinámicamente el oleaje, que utilizar un modelo más robusto que contemple las transformaciones del oleaje y obtener información en varios puntos de control dentro de nuestra zona de estudio. Lo que pasa acá es que, por ejemplo, esa base de datos de la NOAA tiene más de 40.000 estados de mar. Que el estado de mar es un registro de la superficie libre en un cierto tiempo que garantiza ciertos representatividad de parámetros estadísticos. ¿Okay? Y los modelos de análisis nos lo resumen con estos tres parámetros. Entonces, tenemos 40.000 estados de mar que tenemos que propagar. Y eso, dependiendo de la configuración que le coloque el modelo, puede tardar muchísimo. Pueden ser meses lo que dure el modelo corriendo. Entonces, para que no sea impráctico, necesitamos buscar una manera más óptima de hacer este downscaling, esa transformación de aguas profundas hacia aguas húmedas. Entonces, para eso son las técnicas de regionalización. Y en este caso se aplicó la regionalización híbrida. Esto es hacer una regionalización dinámica, totalmente con el modelo SWAM, y una regionalización estadística que tiene que ver más que todo con interpolar, por ejemplo, los datos. Ya tengo datos en aguas profundas, tengo datos en aguas húmedas. Lo que hago es hacer una interpolación, una función de transferencia entre dos puntos. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos primero es una selección. Seleccionamos los estados de mar más disimilares con un algoritmo de máxima de similitud. ¿Okay? Seleccionamos en este caso 200, que es un valor recomendado.
tenemos ya ahí una nube de puntos de información, ¿verdad? Del estado del mar. Luego lo que hacemos es propagarlo dinámicamente con un modelo más robusto como es el SWAN, ¿okay? Hacia toda nuestra zona de estudio, todos los puntos de control que yo quiera. Para hacer esto, pues claro, necesitamos la batimetría, necesitamos el viento, la marea y el oleaje, ¿verdad? Para hacer el forzamiento del modelo. Una vez tengamos esos puntos ya, los puntos de control, pues aplicamos una interpolación. ¿Okay? En este caso utilizamos una interpolación de base radial, RBFs, y lo que hacemos es reconstruir nuestra serie en aguas profundas hacia aguas húmedas y aguas intermedias. ¿Okay? Entonces, ya en todos nuestros puntos de control a cada kilómetro, por ejemplo, en la costa, vamos a tener esa serie de 30 años con información propagada y calibrada. ¿Okay? Y ya con esto, pues simplemente es hacer el cálculo de la potencia, que se hace con la teoría lineal. ¿Okay? Entonces, más o menos ese es el flujo del trabajo. Como definición del problema, bueno, el área de estudio es esta que se muestra acá en rojo. Tiene dimensiones de 57 kilómetros por 136 kilómetros, un área marítima de 3.820 kilómetros cuadrados, limita el sur acá por Puerto Carrillo y el norte, acá está la frontera con Nicaragua. Y los límites oeste y este pues son los meridianos 86 y 85,5 grados. ¿Okay? Y la base de datos que ya les comenté un poco, ¿no? Que era de la NOAA y del 2005 al 2019. Aquí para resumir un poco, para que no se haga tan extensa, bueno, los datos satelitales al final se desestimaron, ¿ok? Se utilizaron mejor los datos medidos en campo. Y en este caso, por acá está Cabo Blanco, esos puntitos negros que se ven en esta figura 2, es donde está la ASP Cabo Blanco midiendo oleaje. Esta información se transformó hacia aguas profundas en un punto que está por acá, que es uno que estaba calibrado. Y con esto calibramos las magnitudes del parámetro HS de esos tres nodos de la NOAA, que son esos triangulitos azules. ¿Okay? Eso se hizo así debido a que en ese momento pues no teníamos más información. ¿Okay? Actualmente, cerca de Cabo Velas, en Guanacaste, tenemos información medida ya con varios meses, creo que un par de años, y ya con eso, por ejemplo, podemos calibrar esa información, con esa información, estos nodos. ¿Okay? Pero por el momento hicimos lo mejor que teníamos. Y por ejemplo, aquí hay unas scatter plots que para el nodo 11 grados, que es este que está acá arriba, el nodo 10,5, que es este que está acá en el medio, y el 10 grados, que es uno que está acá abajo. ¿Okay? Entonces las gráficas en verde son los datos sin calibrar y en rojo calibrados. ¿Okay? Y se puede ver pues que con la calibración se disminuye el sesgo y se aumenta la correlación. ¿Okay? Todos esos datos son cerca de 38.526 estados de mar y esos son los que vamos a propagar, ¿okay? hacia aguas poco profundas o aguas someras, intermedias, etc. Entonces seleccionamos, ¿okay? Tenemos una nube de puntos de 3 variables, HSTP dirección, escogemos los más disimilares y en esta figura 4 es lo que se observa, ¿verdad? Tenemos aquí estados de mar pues de baja energía, de alta energía, intermedios, periodos bajos, intermedios y altos, direcciones desde 180 hasta 270 grados, que es la dirección media pues cerca de esa zona del Pacífico Norte. ¿Ok? Seleccionamos esos casos y lo que procede es hacer la propagación del SWAM. ¿Ok? El SWAM se configura pues, en esta malla que está por acá. La malla de cálculo es de 400 por 400 metros. Se coloca una malla de salida de 800 por 800. Es bastante información la que tenemos en esta malla. También información específica a cada kilómetro en la curva de 20 y 50 metros de profundidad. ¿Okay? Y en total nos dan más de 6.000 puntos de control. ¿Okay? Realmente eso pues tiene una muy buena resolución. ¿Okay? Pero digamos que para efectos prácticos, con puntos a cada kilómetro en estas curvas se puede utilizar para hacer diseño. Y el modelo que se utilizó pues es el SWAM. ¿Okay? Y esa es la batimetría, por ejemplo, de la zona de estudio. Realmente las profundidades están entre 0 y 100 metros en el norte, más o menos por acá. Y en el sur, lo que tenemos es la zona de subducción, que ya hay más de 1.000 metros, pero bueno, en realidad anda entre 0 y 100 metros, casi que la zona está del Pacífico Norte.
¿ok? Haciendo ya esa downscaling dinámico, pues tenemos todas las series temporales en todos nuestros puntos que vimos en esa figurita y hacemos la reconstrucción, que es la interpolación. Y por ejemplo, para representar un poco los resultados, este es un mapa promedio del parámetro HS junto con el campo vectorial. Y acá se puede ver, por ejemplo, magnitudes promedio de 1 metro, 1,25, quizá en algunas partes, algunas zonas de sombra llegan a menos de 0,5, 0,75 metros. ¿Okay? Para manipular los datos, hicimos una subdivisión para que sea un poco más fácil visualizar la información. Entonces dividimos esta zona en estudio en una zona sur, que es esta zona donde el oleaje le incide de una manera más directa, una zona central y una zona norte. Que bueno, ahí aquí se hizo otra subdivisión porque la zona norte pues está esta que está por acá, al sur de la península de Santa Elena, y al norte que realmente es una gran zona de sombra que se hace en ese sentido, porque el oleaje predominante pues es suroeste. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si queremos ver un poco las magnitudes, acá en la curva de 20, la curva que vimos ahora en el mapa, pues podemos hacer así como un corte transversal, por así decirlo, y sacar los percentiles de cada uno de esos puntos que están en esa curva. Y por ejemplo, acá se puede observar esta zona, pues es esta zona que está por acá, ¿okay? Que es la zona que hay como una zona de sombra y tiene realmente poca energía, que menos de 0,5 metros de altura de la significante. Luego, aquí hay una zona de concentración de energía, que son estas islas que están por acá, al costado sur de la península de Santa Elena. Luego, hay una disminución de la altura de ola, okay, cerca aquí de Bahía Culebra, por esos puntos. Igualmente, pues hace una zona de sombra por acá. Y luego la zona sur, que ya se mantiene un poco más constante y con valores un poco más altos. Pero la significante, por ejemplo, entre 0,5 y 1,5 metros en el 80% de los datos. ¿Okay? El periodo picos está entre 12 y 17 segundos, entonces eso no cambia mucho. Y la dirección, bueno, está afectada por la refracción, entonces básicamente va a ser prácticamente un valor constante. Ok, entonces, esos son los datos que tenemos de clima marítimo, de oleaje, okay, en todos esos puntos. Y ahora lo que procede pues, es el cálculo de la potencia. Para considerar desde aguas profundas hasta aguas someras, utilizamos teoría lineal y de la teoría lineal podemos deducir esta ecuación. ¿Okay? El flujo de energía es la densidad del agua por la gravedad, por el altura al cuadrado de 16, por un medio, todo eso multiplicado por 1 más 2 por el número de onda por la profundidad, intensidad hiperbólica 2 por el número de onda por la profundidad por la frecuencia angular entre el número de onda. ¿Okay? Esa ecuación contempla todo, que desde aguas profundas hasta aguas someras. Entonces puede ser aplicada sin problema y con la ecuación de la dispersión, pues, utilizando métodos numéricos, podemos resolver esa ecuación. ¿Ok? Y como resultados acá para mostrarles, este es el mapa promedio de potencia del oleaje. ¿Okay? Aquí podemos tener valores, pues acá en la zona sur, por ejemplo, entre 10 y 12,5 kilowatts por metro. ¿Okay? Esta potencia estaba por frente de ola, entonces es potencia kilowatts por frente de ola. Y claro, pues en las zonas de sombra voy a tener menos de 5, 2,5 kilowatts por metro. ¿Okay? En promedio, en toda el Pacífico Norte, pues anda dando un valor de 8,5 kilowatts por metro. También podemos ver mapas de percentiles para ver magnitudes, el percentil 90, el 75, el 25 y el 10, ¿verdad? Por ejemplo, el 75% del tiempo, los valores posiblemente sean superiores a 7,5 kilowatts por metro y el 10% del tiempo, por ejemplo, para esta zona sur, pueden ser mayores a inclusive a 20 kilowatts por metro. ¿Okay? Si vemos la variabilidad temporal de esa potencia, aquí lo que se hizo fue promediar espacialmente y dividir en zona norte, zona central y zona sur para ver un poco las magnitudes y el comportamiento. Y aquí, bueno, lo que se nota de las tres gráficas es que pues, cerca de medio de año hay más energía. ¿Okay? Hay más energía a mediados de año y a principio y final de año pues
hay menos. ¿Ok? Eso es algo que se nota. Y por ejemplo, para la zona norte, el promedio espacial es 8,4, para la central 7,9 y para la zona sur 10,3. ¿Ok? Entonces, hay un poco más de energía en la zona sur y disminuye un poco hacia el norte. ¿Ok? Esto se puede ver también con un gráfico de Ks y de Gotes. Este es el promedio de las potencias promediadas de todos los puntos de control. Entonces aquí lo que se observa es eso, ¿verdad? En enero y febrero, marzo hay de poca energía, por así decirlo, menor a 10 kilovatios por metro. Cerca de junio, julio, agosto, septiembre, inclusive octubre, se podría decir que son meses de alta energía, donde se tiene mayor potencial. Y luego a final de año, para los meses de noviembre y diciembre, pues el potencial vuelve a disminuir. Otra manera de verlo es con mapas, mapas por mes, enero, febrero, marzo, abril. Por acá, claro, se puede ver que en junio empieza a haber un poco mayor de energía, con valores, por ejemplo, en la zona sur de 12,5, inclusive 15 kilovatios por metro. Para agosto, septiembre, octubre, pues se mantiene ese nivel energético y en noviembre y diciembre, pues ya baja un poco esa energía. ¿Okay? También podemos ver cuál es esa variabilidad en términos de coeficientes. Por ejemplo, en este tipo de estudios usualmente se usan coeficientes de variación, por ejemplo, que es la variación estándar de ese flujo de energía entre el promedio del flujo de energía. Y en zonas de alta variabilidad realmente ese coeficiente es superior a 2. Y también se puede usar el índice de variabilidad mensual, por ejemplo, el promedio del mes más energético menos el menos energético entre el promedio anual. Es otro coeficiente que se puede usar, un índice. Y, por ejemplo, para zonas de alta variabilidad, pues está entre 2,5 y 3,6. Entonces, lo que vemos para esta zona es que el coeficiente de variación pues, es menor a 1. Realmente acá en la zona sur, 0,6, por acá 0,5, 0,4, ¿verdad? Realmente el curso es poco variable. Es poco variable. Igual con la variable mensual. Son valores en la zona sur cercanos a 0,9, 1, 0,6 por esa zona central. Y bueno, al norte de la provincia de Santa Elena casi no varía, 0,3. Y esto es importante porque, pues, si el recurso es poco variable, eso es algo atractivo para este tipo de tecnologías de extracción del oleaje. ¿Okay? Si el oleaje quizá no es muy alto, quizá no hay muchos megawatts, kilowatts, pero si es muy constante, pues los equipos se pueden adaptar a ese oleaje y al final ser más óptimos, ¿ok? Tener mayor eficiencia. Entonces, ese es un punto clave para este tipo de dispositivos, si se quieren aprovechar. Ahora ya hablando de energía, eso sería ya tomando en cuenta y sumando, ¿verdad? Toda la energía que hay en un año, por ejemplo, y después promediar los años. Entonces, esos son gráficos igual como los de HS y TP, haciendo un corte transversal de la energía promedio anual para las curvas de 20 y 50 metros de profundidad. Eso estaría en megawatts hora, ¿ok? Eso es energía por frente de ola, que aquí todavía no se le ha multiplicado en ninguna distancia, sino que está en términos de frentes de ola. Y acá observamos pues un comportamiento, ¿no? Pues hay poca energía al norte de la península de Santa Elena. En la zona de concentración de energía, pues hay valores que pueden ser mayores a 100 megawatts hora por metro. La zona central, ¿verdad? Que hay una disminución de la energía. Y la zona sur, que mantiene pues una energía un poco más constante. Por ejemplo, para la curva de 20, está entre 70, ¿verdad? Ahí 70 a 100 megawatts hora por metro. Y para la curva de 50, pues tiene un poquito más. ¿Okay? Por ejemplo, en la zona sur, entre 75 y 100 ¿okay? Megawatts hora por metro. También se puede cuantificar, ¿verdad? Cuánto es, bueno, la potencia y la energía total. Entonces, esos dos cuadros lo que resumen es cuánta energía hay dependiendo del mes y dependiendo de la zona. Entonces, por ejemplo, en la zona norte se suma toda la potencia que tiene, que hay en términos de megawatts, y se promedia para todos los eneros de todos los años que yo tengo. Es un promedio mensual de energía y de potencia. Entonces puedo sumar, por ejemplo, de enero a diciembre, toda la energía que tengo,
Tiene un total para la zona norte, zona central y zona sur. En total, para la curva de 20 metros, en esa sección, ¿verdad? Del Pacífico, que es el Pacífico Norte, pues tenemos una energía de 6.800 gigawatts-hora aproximadamente y una potencia de 780 megawatts. Y podemos hacer lo mismo también para la curva batimétrica de 50 metros. 9.200 gigawatts-hora, una potencia de 1.050 megawatts. ¿Okay? Y esto es toda la curva batimétrica sin ningún tipo de restricción. ¿Okay? Y también un punto importante es que esa energía se consideró, o sea, se consideró solo el oleaje que venía perpendicular a la curva batimétrica. Si el oleaje era paralelo, pues no se considera. ¿Okay? Es un punto importante también. Ya para ir concluyendo, pues como parte de las conclusiones fue determinar este potencial teórico en engendro motriz, que tiene un promedio de 8,5. Se estudió de manera temporal, que podemos concluir cuáles meses eran de alta energía, que vimos que eran de junio a octubre. La variedad espacial, ¿verdad? Con los mapas se representa cómo varía esa energía desde el norte hasta el sur. Puntos importantes, la variedad de recursos de motriz es baja, que comparada a otras zonas del mundo. Zonas más energéticas, de esa zona en estudio del Pacífico Norte de Costa Rica, pues esa zona sur, ¿verdad? Que vimos en Pilla, que es donde se mantienen como los valores un poco más constantes y es donde el oleaje llega de una manera más directa. Y también al sur de la península de Santa Elena, pues hay una cierta zona de concentración de energía. ¿Okay? Como parte de las recomendaciones, pues se recomienda realizar una validación con datos medidos en campo en un punto de la zona de estudio, eso con el fin de verificar los resultados del modelo. Esto, bueno, ya se está realizando. De hecho, como ya tenemos datos en cabuelas, podemos calibrar esta información y pues con información medida más cerca de esa zona en estudio. También se recomienda continuar con la caracterización de clima marítimo, ¿okay? En demás regiones costeras costarricenses. Y con esto, por ejemplo, poder evaluar ya recursos de motriz a nivel nacional con la precisión que lo estamos haciendo aquí. ¿Okay? Y esto también, este proyecto que les comenté al inicio, que está en progreso, que la idea es que sean unos meses poder ya tener varios resultados. Y también se recomienda realizar el cálculo del potencial teórico disponible, ¿okay? Para precisar un poco más ese cálculo de la energía del oleaje, pues que puede ser aprovechada en todo el litoral pacífico de Costa Rica. ¿Okay? Y por mi parte, eso sería lo que les quería comentar hoy y muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Javier Zumbado por la conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo les activo el micrófono. Bueno, don Rodrigo Rojas levantó la mano. Ya tiene activo el micrófono. Rodrigo, adelante. Gracias, Carol. Gracias, muy amable. Javier, saludos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Hola, hola. No recuerdo si hemos tenido el privilegio de compartir. Yo trabajo en el ICE. He estado cerca de Henry y de George, compañeros de IMARES, en términos de impulsar el desarrollo de investigaciones sobre los diferentes recursos que tenemos de energías en Costa Rica: olas, mareas, corrientes, gradientes, viento. Me complace muchísimo la actividad de hoy. Felicitaciones, muy clara la presentación. Un tema complejo, pero explicado de una manera muy sencilla y muy clara, donde a los que no somos tan probos nos ha quedado claro varias cosas. Lo primero, que podemos seguir aspirando para que Costa Rica piense de que tiene recursos offshore importantes para el desarrollo futuro. Me gustó muchísimo la relación que haces, Javier, me gustaría que abriera la pantalla, porque eso me da una condición, no sé si es posible.
una condición como de que estoy más dirigiéndome más cercano. No sé si es posible abrir el video de Javier, pero bueno, si no es posible, todo bien. Javier, lo que te decía es que en la línea que llevaba, me gusta mucho el tema de que puedas asociar el desarrollo de energía con temas importantes del desarrollo país. Uno de ellos es la posibilidad de descarbonizar. Eso está excelente y así lo hemos protegido y así lo hemos defendido y así lo hemos impulsado. Por otro lado, antes de hacerte un par de preguntas, vamos cubriendo el país con investigaciones. Ahora tenemos el norte, el Pacífico Norte, en la mira. Estos resultados son interesantísimos de conocer los potenciales, la capacidad instalada que tenemos en megavatios, y eso está muy bien. Solo un comentario antes de una pregunta, Javier. ¿Consideraste la presencia del área marina del Parque Nacional Santa Rosa en el sector norte como una de las limitaciones? Esa zona pues se consideró todo, digamos, la zona de estudios se consideró toda la curva, por ejemplo, esos valores de megawatts y gigawatts hora, pues se consideró toda esa curva batimétrica, sin ningún tipo de restricción marítima. Entonces, es que justamente por eso, cuando uno ve los gráficos, parece que el cálculo, no sé si estoy en lo correcto, no asume que ahí tenemos una restricción legal importantísima, que de sí, hecho debería de considerarse y debería de omitirse totalmente para cualquier análisis de simulación o de modelación en términos de lo que ocurre ahí energéticamente hablando, porque no es posible hacer. Marco sí, legal. claro, es que para contar un poco, sí, por eso hice la aclaración al inicio de la presentación, porque era potencial teórico bruto, ¿verdad? Es lo que hay sin importar lo que haya en la costa, ¿verdad? El siguiente paso es hacer el potencial disponible, que ya es agarrar, bueno, tengo esta potencia, tengo esta energía, y ahora sí, tengo que quitarle todas las parques nacionales, reservas naturales, zonas de pesca responsable, etcétera, todo lo que no se pueda aplicar prácticamente y ya pues hacer la suma, bueno, cuánto queda, ¿verdad? Pero es como un paso más, ¿verdad? Que hay que hacer. La idea, bueno, a mí me gustaría hacer ese paso, donde ya Yo tengamos... había entendido que ya lo habías hecho, había entendido en la explicación que hiciste que ya lo habías hecho, por eso estaba haciendo la observación. No, más bien estaba haciendo la observación de que era solo el bruto y que hay un siguiente paso que sería el disponible. Y bueno, con más investigación se podría llegar a un técnico, ¿verdad? Aplicando eficiencias eléctricas o mecánicas, etcétera. Pero bueno, este trabajo se enfocó en el bruto y, como le digo, la idea es seguir trabajando y hacer ese tipo de filtros, ¿verdad? De los puntos que definitivamente no se puede y ya obtener un valor pues un poco más realista, un poco más aproximado a lo que realmente sería la capacidad instalada, ¿verdad? Okay. Sí. Y finalmente una pregunta. En términos de transición energética, Javier, en términos de la transición energética que Costa Rica necesita hacer, ¿qué significado tiene para este objetivo el impulso de esta investigación? Bueno, la idea es usar energías que lleven a la descarbonización del país, ¿verdad? Con energías pues sustentables, ¿verdad? Que no dependan del carbono. Y la idea pues me imagino que esa transición tiene que ver con eso. También puede ser utilizado con esta energía eólica offshore. Pueden ser algo mutuo, ¿verdad? Pueden ser eólicas offshore con oleaje, por ejemplo, que por ahí he visto algunos prototipos que se han hecho, pero ahí esa es la idea, ¿verdad? Ir un poco a apostarle más a energías renovables y bueno, el oleaje es muy abundante en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos dos costas y puede ser algo que realmente sea bueno, ¿verdad? Por las condiciones que tenemos acá, que hay poca variabilidad, etcétera. Que yo pienso y que es la transición que nosotros queremos, ¿verdad? Como país. Pero bueno, todo eso hay que hacerlo con investigación, no se puede solo hablar de que, bueno, tal vez sí, tal vez no, hay que ver los números, ¿verdad? Hay que de ver qué equipos realmente se pueden ajustar al oleaje de Costa Rica y pues ya empezar a tener un poco más de
de criterio de lo que podría ser una aplicación de estas, pero bueno, ahí vamos poco a poco y como le digo, lo primordial es energías renovables. Listo. Gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Tenemos una consulta de Byron Blanco. ¿Cuál es el promedio de potencial enérgico en el mundo? Pregunto, dado el hecho de que el potencial de Costa Rica se considera bajo según vi en las conclusiones. Sí, realmente, pues a nivel mundial habría que ver específicamente qué parte del mundo se considera, ¿verdad? No, sí, como un dato total mundial no se maneja, realmente sería como casos específicos que se han estudiado, pero lo que sí les puedo comentar es que, por ejemplo, hay zonas de muchísima energía, más de 50, 60 kilowatts hora por metro, pero el problema es que la variabilidad quizás es muy alta. ¿Okay? Hay zonas muy energéticas, pero muy variables. Entonces, bueno, ¿cómo haces para ya poder en la práctica de que un dispositivo extraiga esa energía, ¿verdad? Tuviera que tener muchas configuraciones para un tipo de oleaje, para otro tipo de oleaje. Entonces, eso es un poco el pero que ha tenido en ciertos puntos, ¿verdad? Cuando hay mucha energía y también se busca que sea poca la variabilidad, ¿verdad? Si es poco variable, se puede pues que el equipo esté más optimizado para un cierto oleaje. Okay, pero ahorita no recuerdo si había algún promedio así mundial, por así decirlo, pero quería quizá comentarles un poco de eso, ¿verdad? Que pues hay zonas con muchísimo más potencial, pero quizá la variabilidad es muy alta, entonces hay que contemplar esos puntos. Muchas gracias. La siguiente consulta es del doctor Gabriel Murillo. En caso de explotar el potencial de este tipo de energía, ¿habría la probabilidad de que ocurriera el fenómeno del curtailment en caso de inyectar electricidad a la red nacional? Ok, muchas gracias por la pregunta. Es que te quedo mal con este fenómeno de curtailment, porque la verdad no estoy seguro si es pues algo más como de la parte eléctrica, de ya la conexión que se pueda generar en la red. Como le comento, este trabajo está un poco más en la parte energética, propiamente la naturaleza del oleaje, pero bueno, ahí sí te quedo debiendo si se podría llegar a dar este fenómeno, que la verdad no te lo desconozco. Esas eran las consultas que teníamos por el momento. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron esta noche en la conferencia. Gracias al ingeniero Javier Zumbado por la excelente conferencia. Y antes de finalizar, voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. No sé si el ingeniero Javier Zumbado desea dar unas palabras de cierre. Sí, claro, bueno, pues muchísimas gracias por asistir a la presentación. Y de parte de Mares, les agradecemos que vieran un poco el trabajo que nosotros hacemos en la universidad, ¿verdad? Todo este esfuerzo de medir en campo, todo esto requiere muchos recursos, mucho tiempo, las maniobras no son fáciles, o sea, ir ahí, colocar los equipos no es sencillo, y esa información pues es muy valiosa, ¿verdad? Para todas estas aplicaciones que les comenté, y bueno, ahí estamos, vamos a seguir investigando y pues y estudiando este recurso que puede llegar a ser muy prometedor para Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Zumbado y tengan todos muy buenas noches.